Veo que se olviden. Aquí no volverán a haber elecciones. Estas palabras pronunciadas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el domingo 19 de julio de 2026, en el acto oficial por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista en Managua, impactaron a toda América Latina. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Ortega, de 80 años, que no había aparecido en público durante 61 días consecutivos, anunció que trabajará con la Asamblea Nacional para sancionar leyes que, en sus palabras, levanten una pared, una barrera contra los golpistas y los traidores que venden la patria. 3 días después, el 22 de julio, la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, confirmó que iniciará el trámite de una reforma constitucional para abolir formalmente las elecciones presidenciales en Nicaragua. Lo que parecía una declaración incendiaria comenzó a transformarse, en cuestión de horas, en política de Estado. ¿Puede desaparecer la democracia en Nicaragua? ¿Por qué esto podría convertirse en algo caótico para toda la región? ¿Cuál es la posición de Estados Unidos frente a las declaraciones de Ortega? ¿Es el fin de la democracia en Nicaragua? Para entender por qué esta declaración no cayó en el vacío, hay que remontarse décadas atrás. Daniel Ortega nació en 1945. Fue uno de los líderes de la guerrilla sandinista que en 1979 derrocó la dictadura de Anastasio Somoza, una de las más brutales de la historia centroamericana. Esa revolución le otorgó legitimidad histórica. Ortega fue presidente entre 1985 y 1990. Luego perdió las elecciones y durante años fue una figura de la oposición. Pero en 2007 volvió al poder y ya no lo soltó más. Desde entonces, Ortega reescribió la Constitución en múltiples ocasiones. Concentró el control sobre los poderes judicial, electoral y legislativo. Convirtió a su esposa, Rosario Murillo, primero en vicepresidenta y luego, mediante una reforma constitucional aprobada en enero de 2025, en copresidenta. Esa misma reforma extendió el mandato presidencial de 5 a 6 años y aplazó las elecciones, que debían celebrarse a fines de 2026, hasta noviembre de 2027. Ahora, con el anuncio del 19 de julio, esos comicios quedaron cancelados de facto, y la Asamblea Nacional avanza para hacer esa cancelación permanente e irreversible. El punto de quiebre visible fue en 2018. Ese año, movilizaciones masivas contra una reforma del sistema previsional derivaron en una revuelta popular de escala nacional. La respuesta del gobierno fue brutal. Según organizaciones internacionales que incluyen a Naciones Unidas, la represión dejó más de 350 muertos, cientos de heridos, miles de detenidos, y forzó a cerca de 1 millón de nicaragüenses a huir al exilio. A partir de allí, el endurecimiento del régimen fue sistemático y documentado. Según datos publicados por Human Rights Watch en julio de 2026, en la actualidad hay aproximadamente 50 personas encarceladas por razones políticas en Nicaragua. Sin embargo, el gobierno lo niega todo. El régimen despojó de la ciudadanía a 546 personas, entre las que hay opositores, empresarios, religiosos y periodistas. Clausuró más de 5.000 organizaciones civiles, cerró 58 medios de comunicación independientes y desmanteló 29 universidades. Una verdadera dictadura. En las elecciones presidenciales de 2021, todos los candidatos opositores con posibilidades reales fueron encarcelados o inhabilitados antes de la votación. La comunidad internacional consideró ese proceso ilegítimo y Estados Unidos no reconoce la presidencia de Ortega desde entonces. A principios de julio de 2026, semanas antes del discurso, el gobierno retiró la licencia profesional a un número masivo de abogados. Expertos de Naciones Unidas lo denominaron una purga de la profesión jurídica. ¿Fue solo una declaración aislada? ¿Es este anuncio solo retórica? Los hechos concretos, la declaración del Parlamento y el inicio de la reforma constitucional indican que no.
La historiadora Dora María Telles, excomandante sandinista hoy en el exilio, planteó con claridad que en 2021 Ortega tuvo muchísimo miedo a ir a una elección y que por eso barrió con todo hasta quedar él solo. 5 años después, el miedo se elevó muchísimo más. Félix Maradiaga, uno de los aspirantes presidenciales encarcelados antes de 2021, señaló que Ortega pudo haber extraído una lección del caso venezolano. Nicolás Maduro creyó controlar un proceso electoral con la oposición inhibida y se encontró de todas formas con un resultado que lo desafió. La reacción internacional. La respuesta internacional llegó con rapidez, aunque con matices importantes sobre su alcance real. El martes 22 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió una declaración oficial en la que afirmó que la decisión de Ortega y Murillo deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria. Rubio utilizó la denominación oficial de la administración Trump, dictadura Murillo-Ortega, y llamó a la comunidad internacional a unir fuerzas para demostrar a esa dictadura que no puede esperar mantener relaciones normales con otras naciones cuando está violando los principios democráticos básicos del hemisferio. Sin embargo, pese a las declaraciones de dureza y las sanciones ya existentes, la administración Trump realizó pocos movimientos concretos contra el gobierno nicaragüense. Esa brecha entre el lenguaje y la acción es un dato relevante para entender los límites de la presión externa. La construcción de una dinastía. Estos datos conducen al análisis de mayor peso político. ¿Está Nicaragua consolidando formalmente un modelo de partido único? Juan Sebastián Chamorro, candidato presidencial en 2021 y expreso político liberado en 2023, afirmó que el anuncio revela el plan de largo plazo de Ortega: consolidar el poder en manos del Frente Sandinista, similar a otros países de partido único como China y Cuba. Pero Félix Maradiaga añadió un elemento adicional que no debe ignorarse: la sucesión. Ortega tiene 80 años. Maradiaga señaló que la eliminación de elecciones también apunta a asegurar una transición dinástica hacia Rosario Murillo y, posiblemente, hacia Laureano Ortega, uno de los hijos de la pareja señalado por analistas como probable sucesor político. La eliminación de elecciones podría estar diseñada precisamente para que esa falta de legitimidad nunca se ponga a prueba. Nicaragua tiene aproximadamente 6,8 millones de habitantes. La mayoría de su oposición organizada está en el exilio, despojada de la ciudadanía. Los medios independientes fueron clausurados. La sociedad civil fue desmantelada. ¿Qué margen real queda para una transición democrática? Los analistas son escépticos en cuanto a una solución interna en el corto plazo. Lo que sí resulta definitivo es que este anuncio cierra una etapa, la de un régimen que todavía mantenía la fachada electoral como parte de su legitimación. Con esta declaración, y con el respaldo parlamentario que ya avanza en su concreción, esa fachada desapareció. La pregunta que le queda a América Latina y a la comunidad internacional no es ya si Nicaragua es una dictadura. La pregunta es si el mundo está dispuesto a acompañar ese diagnóstico con medidas concretas. Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para más videos. Nos vemos en el próximo informe.